iniciar con el sermón de este domingo. Y estamos viendo la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Hoy, este día, vamos a ver dos versículos, del versículo 3 y 4. Estos eran creyentes, los hermanos de la iglesia donde Pedro está escribiendo esta carta, eran creyentes, pero se habían levantado dentro de la iglesia algunos falsos maestros, o falsos apóstoles, falsos profetas. Entonces Pedro va a explicar desde el primer capítulo, él explica el fundamento por qué nosotros seguimos a Cristo y cuál es la veracidad de lo que pasó en el tiempo cuando Cristo anduvo aquí en esta tierra. Pero el apóstol Pedro en el capítulo 2 va a hablar acerca de los falsos maestros, y en el capítulo 3 va a explicar por qué Cristo no ha venido todavía. Porque en el capítulo 2 vemos que andaban unos maestros falsos ahí dentro de la iglesia diciendo que Cristo ya no iba a regresar, que Cristo ya había venido y pues se fue y que ya no iba a regresar. Entonces, a través de las predicaciones, hermanos, y cuando vemos estos pasajes, queremos llegar a sus mentes, sus corazones, para que ustedes se den cuenta cómo un creyente puede ser presa fácil de los falsos maestros. Es decir, queremos llevar a través de este mensaje, pues, una explicación de lo que Pedro está diciéndole a estos creyentes que va a pasar. En los dos versículos anteriores hablamos acerca de que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, así como en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice, como hoy día también habrá falsos maestros, y esos falsos maestros estarían en la iglesia, no estarían fuera de la iglesia. Es que ellos se introducen en la iglesia como verdaderos creyentes, pero verdaderamente son falsos creyentes. Y uno de los problemas que tiene este capítulo es lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice que Cristo también los rescató a los falsos maestros. Y hay muchos teólogos que dicen que ellos eran salvos porque Cristo los rescató. Ahora, hermanos, una de las cosas que debemos de tener claro, ¿no? Cuando comparamos la Escritura, nos damos cuenta que muchas cosas son dichas de una manera, pero que al final de toda la explicación que podemos hacer acerca de las cosas es que no se van a cumplir a su cabalidad. Por ejemplo, Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? ¿Y el mundo quién es? Toda la gente. Toda la gente que vive en esta tierra. Pero si Dios amó al mundo, ¿significa que todo el mundo se va a salvar? No, entonces debemos de tener claro eso, ¿no? ¿Quiénes se van a salvar? Para que todo aquel que en Él no más tenga. Entonces, todo aquel que crea va a tener vida eterna. Entonces, a todo el mundo, por todo el mundo vino a morir Cristo, pero no todo el mundo se va a salvar. Y eso es lo que pasa en el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice que Cristo también los rescató a ellos, pero más sin embargo es igual a Juan 3:16. Cristo murió por todos, pero ellos no se van a salvar. Y eso es lo que vamos a aclarar durante el estudio de todo el capítulo. ¿Eran salvos o no eran salvos? Entonces deben de tener en mente eso.
¿Eran salvos los falsos maestros o no eran salvos? Y vamos a explicar eso a través de la palabra. Entonces, en los versículos 1 y 2, el hermano que me antecedió explicó que ellos, esos falsos profetas del Antiguo Testamento, profetizaban cosas que no eran verdad. Profetizaban cosas que no eran ciertas. ¿Y cuál era el castigo para los falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Y aparecen nuevos profetas hoy en este tiempo? ¿Y qué merecen esos profetas de este tiempo? La muerte también, porque la mayoría profetas no son verdad lo que dicen. Pero esa parte no la toman en cuenta ellos, ¿verdad? El castigo para los falsos profetas. Como habrán falsos maestros en este tiempo. ¿Hay falsos maestros en este tiempo? Sí, hay. Entonces, pero necesitamos entonces tener claro que si van a haber falsos maestros en este tiempo, debemos de tener mucho cuidado y de identificarlos quiénes son. ¿Y cómo los vamos a identificar? Con la palabra, con lo que ellos dicen. Podemos tener claro. Entonces debemos de estar muy atentos. Pero Dios dice, bueno, yo permití, dice Dios, que hayan falsos profetas y falsos maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué explicaba el hermano en la predicación anterior? Había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Dice el apóstol Pedro escribiendo en el versículo 1 que el propósito es para ver quiénes son fieles. Van a haber falsos maestros para pasar un filtro sobre los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los que siguen verdaderamente al Señor? Ahora entonces necesitamos, ese es un propósito, ¿no? Ese propósito de tener falsos maestros en este tiempo es para que los creyentes sean aprobados por Dios. Entonces, si nosotros queremos ser aprobados por Dios, debemos de estar atentos a la sana doctrina. Porque hay falsa doctrina y sana doctrina. Entonces, por eso Dios permite que hayan falsos maestros. ¿Y a dónde están los falsos maestros? Dentro de las iglesias. Entran como ovejitas, no como lobos rapaces, pero luego vemos dentro de la iglesia a los lobos rapaces comiéndose a las ovejitas. Entonces, ellos tienen un falso evangelio. Esa es la mera verdad, ¿no? Tienen un falso evangelio. Y entonces, el apóstol Pablo nos advirtió cuando escribió la carta a los de Galacia que iban a surgir también maestros que iban a predicar falsos evangelios. Por eso Pablo escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, hoy en día tenemos muchos evangelios que están siendo predicados, pero el verdadero solamente es uno. Solo uno. ¿Cuál es el verdadero evangelio, hermano? ¿Cuál es el verdadero evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Pablo dice: porque yo les he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio. Pero ahora vemos que no, la gente dice: no, si usted quiere ir a una iglesia grande, pues allá lo van a recibir con terapia psicológica o con proyectos sociales. ¿Sí? No, que hay una iglesia aquí en El Salvador que dice: si es diciembre, vístete de Santa Claus, para que te sientas en ambiente en la Navidad.
y se visten de Santa Cruz. Hay cultos de Santa Cruz. Y si va a jugar el Barça con el Real Madrid, se ponen camisetas del Barça. Y si no del Real Madrid. Y ahí está el culto, ¿verdad? Animado. Porque andan vestidos del equipo favorito para ellos. Eso no nos ha llamado el Señor a traerlo a la iglesia, ¿no? No nos ha llamado el Señor a eso. Ahora, entonces, el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio que hablaba del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esa era la razón, el sentido de este apóstol de predicar aquel que había muerto por los pecadores en la cruz. Entonces, en los versículos anteriores, de 1 y 2, dice que ellos están atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Es decir, los falsos maestros están atrayendo para sí mismos destrucción. Es decir, aceleran el juicio de Dios sobre ellos. Entonces van entendiendo, hermanos, lo que está explicando Pedro. Ellos van a recibir un juicio. Un juicio. Entonces, la ira de Dios es un juicio para ellos. Dios va a derramar la ira sobre ellos. También estos falsos maestros tendrán sus seguidores. Y esta gente tiene muchos seguidores, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí a este Guillermo Maldonado, es un falso maestro de la Biblia. Guillermo Maldonado tiene muchos seguidores. Hoy no es tiempo de leer la Biblia, dice Guillermo Maldonado. Necesitamos una nueva unción, algo refrescante, como que es Coca-Cola, ¿verdad? Algo refrescante. O sea, dice que ya no es tiempo de leer la palabra. Hermanos, si una de las cosas de las que no va a faltar nunca en la vida en todos los tiempos es la palabra. Dice que la hierba se seca y la flor se cae de la hierba, no, pero la palabra de Dios permanece. Entonces, ahí está el detalle. Le puso atención al mensaje de Guillermo Maldonado. ¿Hay que seguir leyendo la Biblia? Sí, hay que seguir leyéndola. Pero muchos lo seguirán. Muchos lo seguirán. Entonces, vamos a ver el versículo 3 del capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, este es un mensaje para los falsos maestros. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que la meta de los falsos maestros es precisamente presentar un evangelio que tiene una autogratificación. ¿Sí? Y entonces, esa autogratificación significa que favorece al que predica, al que enseña, al falso maestro, pero no a los creyentes. ¿Y cómo es autogratificación? Hay una pastora que sale en las redes sociales que se llama Lindsay, así se llama. Dice que si no diezmas, no entrarás al cielo. Esa es la predicación de ella. Si no diezmas, no entrarás al cielo. Porque allá en Malaquías dice que el Señor va a derramar lluvia de bendición sobre los creyentes. ¿Es para los creyentes de esta dispensación ese mensaje, hermano? No, era para Israel. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han salvado por dar dinero? ¿Cuántos de ustedes? Ninguno.
¿Cuántos de ustedes van a aportar dinero, van a ir al reino de los cielos? Ninguno. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con el dinero. Y esta mujer dice, si no das el diezmo, no entrarás al reino de los cielos. Una gran mentirota, ¿no? Por eso se llaman falsos maestros. Porque están predicando un evangelio que Cristo no predicó, ni Pablo ni los apóstoles predicaron. Algo que se han inventado. Es un nuevo mensaje que viene a pervertir la mente de los avarientos, porque les dicen, tú vas a entrar al reino de los cielos si das dinero. Entonces el avariento dice, voy a ir al cielo por dar dinero. Y le dicen, vamos a pasar al frente a los que van a dar $1,000. Pasen al frente, los que van a dar $1,000. Los que van a dar 500 todavía no pasen. Y los que van a dar $1 no pasen. Muy poquito. Son falsos maestros. Hay otra pastora que se llama Soraya. Dice que Dios nos manda que diezmemos. Y el pisto dice que depositamos ahí, se lo manda a los ángeles. Porque los ángeles están construyendo la casa para nosotros allá en el cielo. ¿A dónde dice eso, hermano? ¿En qué versículo de la Biblia dice eso? Entonces, esa casa no va a ser un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya lo mandó a construir, porque pagó, ¿no? Y todo lo que tenemos, hermano, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Dios es quien nos salva, nos ha dado la salvación gratuitamente, sin pago y sin obligación, porque la salvación es por gracia. Y la palabra gracia significa un don inmerecido, sin pago y sin obligación para nosotros. Es decir, que no estás obligado a dar nada, te la regaló el Señor. Pablo escribe en la carta de los Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie. Ahora, entonces significa que la gente puede ser pervertida su mente por la avaricia. Hay un pastor de Guatemala que se llama Cash Luna, que por eso le dicen cash, ¿verdad? Porque hay que dar cash, ¿verdad? Hay que dar cash. Entonces, él dice que dos cosas no deben de faltar cuando vayas a la iglesia. Una es la Biblia, pero otra es la cartera para que des dinero. El dinero no debe faltar, porque si no da, entonces el Señor no te da. Algunos se enojan que hablemos de Cash Luna o de estos falsos maestros. Se enojan, ¿verdad? No les gusta, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces hay que tener claro. Y hay otra pastora que es la mujer de Guillermo Maldonado, que se llama Ana Maldonado. ¿Sabe qué dice? Yo con pisto te meto al cielo, con dinero te meto al cielo. Entonces significa que todos estos ejemplos les he hablado del dinero. El dinero nos mete al cielo, hermano. En ninguna de estas son las interpretaciones de los falsos maestros. Lo primero que ven es el dinero. Por eso se llama es una predicación, un evangelio de la autogratificación. El dinero que usted puede dar, lo agarran ellos. Tienen carros del año, tienen aviones, tienen mansiones. Así, entonces, vemos entonces que hay que estar atentos. Por eso dice que harán mercadería por avaricia. Y esa palabra avaricia significa que alguien desea lo que no es de él. La mercadería, en este caso, era lo que estos falsos maestros deseaban, que los hermanos en Cristo les regalaran todo lo que ellos tenían fuera para ellos. Fuera para ellos. Ahora entonces,
si no tienes dinero, puedes dar cadenas de oro, puedes dar anillos, ¿verdad? Puedes dar los muebles de tu casa. Y si todavía los zapatos están nuevos, podemos darles hasta los zapatos y hacemos un mercado de pulgas y vendemos y recogemos dinero. Hay algunos pastores que eso dicen. Ahora, y son más falsos maestros. Entonces harán mercadería, te quitarán con mentiras lo que es tuyo. Por eso Pedro está explicando esto. Harán mercadería de ti. Entonces, y por eso dice Pedro, por esta razón la condenación no se tarda. Es decir, ¿cuál va a ser el pago para los falsos maestros, hermanos? La condenación. Pero usted puede decir, hermano, no será que va a ser disciplina. Aquí no está hablando de disciplina, va a ser de juicio para ellos, castigo eterno. Ahora ya lo vamos a ir viendo, porque aquí Pedro nos va a poner ejemplos de cosas que sucedieron y qué les pasó a aquellos que verdaderamente no confiaron en él. Y dice, por esta razón la condenación no se tarda sobre tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda. Y eso significa que serán condenados. Uno de los problemas, como les decía al principio, es que hay muchos que han interpretado que no van a ser condenados. Veamos entonces en 1 Pedro 2:1, si no lo han leído, para que vean ahí en la última parte, dice que encubiertamente predicarán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, negarán al Señor que los rescató. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo, hermano? Aquellos que niegan que Jesucristo es su Salvador. ¿Sí? Entonces, niegan al Señor que los rescató. Ahora, entonces, pero Pedro dice, la veracidad o la verdad para estos falsos maestros es que serán condenados, serán castigados duramente. Y él pone 3 ejemplos, y vamos a leer el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro dice que Dios no perdonó. ¿A quiénes, hermanos, no perdonó? A los ángeles. Dice Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles, mucho menos va a perdonar a estos falsos maestros. Entonces vemos aquí que en estos versículos que van del 4, el 5 y el 6, va a poner 3 ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios no perdonó a esta gente? Entonces, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Si Dios no perdonó a los ángeles, entonces mucho menos perdonará a los falsos maestros. Ahora veamos cuál fue el pecado de los ángeles. Aquí Pedro no dice nada acerca de por qué es que los castigó a los ángeles. No dice nada, pero hay otros libros en la Biblia que sí lo dicen. Sí lo dicen. Entonces, y vemos ahí en Judas capítulo 6, versículo 6. Judas solo tiene un capítulo, versículo 6. Vamos a Judas, versículo 6. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Entonces Judas escribió algo acerca de esto. Estos ángeles son los ángeles del capítulo 6 de Génesis. Allá en Génesis capítulo 6, los ángeles tomaron cuerpos físicos de personas y tuvieron relaciones con las mujeres de los hijos de los hombres. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Detener el linaje de Cristo. Porque la guerra espiritual que ha librado Satanás contra Cristo empezó en el cielo. Luego se vino al paraíso. Y ahora en el capítulo 6, en el tiempo de Noé, los ángeles quisieron detener la línea donde iba a nacer el Mesías, el Cristo. Entonces ellos por eso tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres, los hijos de los hombres. Nacieron unos hombres ahí, ¿verdad?, especiales. Ahora, entonces, es interesante porque Judas nos dice que ellos no guardaron su dignidad. Judas explica algunas cosas importantes que debemos de poner mucha atención. Ellos no guardaron su dignidad. ¿Y qué significa su dignidad? Nos habla acerca que no guardaron su autoridad o su posición que tenían allá en el cielo. No la guardaron. Entonces, esa posición espiritual que tenían delante de Dios, no la guardaron porque siguieron a Satanás. ¿Y cuál era la función de Satanás, hermanos? La adoración hacia Dios. Y cuando vio Satanás que los ángeles y todo el mundo adoraba a Dios, él dijo, bueno, algún día voy a ser igual así también, que me adoren a mí. Y arrastró Satanás a muchos ángeles. Se trajo del cielo a muchos ángeles. Y hoy día hay un grupo de ángeles que están encarcelados, que son estos de los que habla el apóstol Pedro. Pero hay otros que le llamamos demonios que andan por todo el mundo. Son esos demonios que controlan todo, controlan los gobiernos. Y por qué es que hay guerras, hermano? Si no fuera por el control de Satanás que tiene a través de esos demonios, no hubiera guerras. ¿Por qué es que hay tanta maldad en el mundo? Porque Satanás está controlando todo esto, la política y todo esto. Ahora, imagínense, aquí en El Salvador, tienen a todos aquellos delincuentes, los tienen presos, pero vienen los países de los desarrollados y dicen que eso es más, porque han metido presos a los angelitos, dicen. Así dicen, ahí eso es lo que se ve en las redes sociales. Entonces me pongo a pensar, estos gobiernos desarrollados no quieren que acabe la delincuencia, que acabe la maldad en los países. Ahora entonces vemos que ese es el control que tienen estos demonios en los gobiernos. Y dice que no guardaron su dignidad, y además dice en el versículo también, del versículo 6 de Judas, dice que abandonaron su morada. Abandonaron su morada. Pueden ser dos cosas, y yo creo que la número 2 es quizás la correcta. La morada podría ser que abandonaron el cielo, porque Dios los destituyó de ella, pero también puede ser su propio, su morada espiritual que tenían. Porque son ahora espíritus de maldad. Y la morada espiritual que tenían ellos era buena, ¿no? Una buena relación con Dios. Ahora abandonaron su morada. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios 15, versículo 44, que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, refiriéndose al cuerpo que recibimos en la resurrección nosotros. Y a ese cuerpo espiritual él lo llama edificio
tabernáculo, morada o casa. Y entonces, en segunda Corintios capítulo 5, él dice, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces significa que hay una morada, una casa diferente. Cuando nosotros resucitemos llevaremos un cuerpo diferente. Entonces estos demonios abandonaron su propia morada espiritual por tener una morada de maldad. Entonces vemos que el apóstol Pedro dice ahí en el versículo 4, ciertamente si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad, para que fueran reservados para el juicio. Aquí en este versículo, que es una versión diferente, el versículo dice que están en el tártaro. ¿Y qué es el tártaro, hermanos? Es una prisión. En la versión Reina Valera dice que en el infierno. Entonces, el tártaro es un lugar de castigo. Ahí están confinados, están presos. Entonces, Dios los tiene ahí, ¿verdad? Castigados. ¿Y por qué? Porque va a haber un juicio para ellos. Y eso es lo que está explicando Pedro. Que si hubo juicio para estos ángeles, también habrá juicio para los falsos maestros. Entonces, esas prisiones de maldad se llaman tártaro. Y Judas, entonces, está explicando acerca de que ellos están en prisiones porque abandonaron su dignidad, abandonaron su morada y están guardados bajo oscuridad en el tártaro, siendo castigados. Pero allí no llega el castigo todavía. Ahí están solamente prisioneros. Y estos ángeles a los que Cristo les predicó después de su muerte, recuerdan que en el capítulo 1 lo estudiamos, que Cristo les fue a predicar a ellos. Algunos dicen, hay segunda oportunidad para que la gente se salve después de la muerte. No hay. Pero dice en el capítulo 3 de 1 Pedro, me gustaría que leyéramos esos versículos. Versículos 18 al 20. Capítulo 3 de 1 Pedro, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, hermano, entonces vemos aquí que ya en el capítulo 1 Pedro les había hablado acerca de esto, que Cristo les fue a predicar después de su muerte. Cristo bajó a los lugares más profundos de la tierra, donde está la prisión, el tártaro, y llegó a predicarles a los espíritus. ¿Y qué les predicó, hermano? ¿Que todavía hay chance de que creen y se salven? No. Les predicó que Él había vencido en la cruz del Calvario, que ellos quisieron clavarlo en la cruz para derrotarlo con Satanás, para que no lograra el objetivo que era la salvación del pecador. Y Cristo le dice, mire, aquí estoy resucitado, aquí morí, voy a resucitar, estoy vivo.
no estoy muerto, he ganado la victoria, he hecho todo lo que mi Dios Padre mandó en su plan, y es salvar al pecador. No es que haya segunda oportunidad, hermanos, porque la Biblia nos aclara de que cuando una gente se muere, pero ni los rezos, ¿no? Ya hacen los hermanos católicos los rezos, para eso es, supuestamente, para ayudarle al muerto, ¿no? A salvarse. ¿Sí? Y allí le hacen los rosarios, ¿no? Durante 9 días, y después a los 40, para ayudarle al muerto. ¿Y qué dijo el apóstol? Pues bueno, ¿qué dijo Lucas cuando escribió su evangelio? Lucas escribió acerca de esto en el capítulo 16, acerca de los que mueren. Y dice Lucas, ni los muertos que están en el paraíso pueden pasar por donde estás, le dijo al rico, ni tú puedes pasar de allá para acá. Es decir, ya no hay chance. Manda a uno de aquí, le dice el rico, para que vaya y predique a mis hermanos que están en una condición igual a mí. Y el Señor le dice, si no escuchan a los predicadores allá, dice hermano. Porque si mandamos a alguno que murió aquí, no le van a creer de todas maneras. Pero no se puede, le dijo, no se puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces, sabemos que ni los rezos ni nada de lo que la gente haga va a tener una segunda oportunidad. Si no cree en Cristo hoy en este tiempo, la gente no se va a salvar. No hay segundas oportunidades. Ahora entonces vemos que además de esos ángeles que están encarcelados y que van a ser castigados en el día del juicio que está preservado para ellos, de allí en adelante por toda la eternidad, también va a ser encarcelado Satanás. Y después, en ese lugar, encarcelado Satanás, y después va a ir al juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Esa palabra también se llama abismo, ¿no? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de eso debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás también será encarcelado por 1000 años en el abismo. Entonces vemos, hermanos, que tanto los demonios como Satanás va a estar prisioneros ahí por un largo tiempo, en prisiones de oscuridad. Ahora entonces, pero además de eso, en el juicio final, ¿verdad? Para Satanás, mire lo que dice el versículo, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Satanás va a entrenar, ¿verdad?, con la bestia y el falso profeta, el infierno, el lago de fuego. Ellos lo van a estrenar y van a ser tirados después ahí esos demonios. Pero además de eso, ¿quiénes más irán a ese lugar? En el gran juicio del gran trono blanco serán lanzados los incrédulos, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quién es que no está inscrito en el libro de la vida, hermano? Los que no han creído. Esos que no han creído no están ahí. Y usted puede decir, no, si yo iba a la iglesia, era un buen creyente, iba a la iglesia todos los domingos y ponía atención en la predicación, y es mentira, ¿verdad? Algunos no ponen atención en la predicación. Porque, Señor, ¿por qué voy a ir yo al infierno? Podría decir alguien, ¿no? Reclamándole a Dios. Bueno, dice el Señor, hablan los libros. El libro de las obras y el libro de la vida. Vamos a abrir los libros. Yo hacía buenas obras, Señor. Iba a la iglesia. ¿Sí? Bueno, dice el Señor, ¿y qué hacía? Pues yo le daba de comer al pobre, al hambriento, le daba dinero a los que andaban en las calles. Y entonces, busquen allí, dice el Señor, sí, ahí es cierto, ahí está. ¿Sí? ¿Te diste una cobra, aquel bonito que recibió? Sí, es cierto. Hiciste una buena obra. Le diste comida a fulano de tal. Ahí está escrito. ¿Sí? Ah, ¿verdad que merezco el cielo? No, le dice el Señor. Busquen en el libro de la vida y está inscrito ahí, sí. Y lo buscan y no está ahí. Bueno, ¿por qué no voy a estar ahí? Si yo hacía buenas obras. Porque no era por buenas obras que te iban a salvar. Era precisamente por haber confiado en Jesucristo. Era el único requisito, confiar en Cristo. Él es el que te iba a salvar, pero tú no creíste. Creíste que tú eras independiente y que lo que tú hicieras, eso te iba a salvar. Pero muchos están en esta condición todavía. Si la gente no cree en Cristo, no cree que Cristo vino por ellos a salvarlos, entonces, hermanos, dice Pablo en la carta a los Gálatas, si no toman en cuenta a Cristo, que Él vino aquí, entonces Pablo dice, de nada sirvió que viniera entonces. Él vino para rescatar al pecador. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el plan de Dios. Y Cristo murió en la cruz. Y te salvó. Pero para el pecador necesita creer que eso es suficiente. Porque si no, entonces mejor necesita escuchar otro evangelio. El evangelio social. Con tal que hagas obras buenas, eso es suficiente. El Señor va a tomar en cuenta tus buenas obras y te vas a salvar. Hermano, no se hacen buenas obras para salvarse. Se hacen buenas obras porque ya eres salvo. O si no es psicológico, ¿verdad? Traemos un par de payasos aquí para que nos haga reír, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Hay algunos que aparecen aquí en el internet vestidos del Chapulín Colorado, ¿verdad? No contaba con mi astucia. Para nada, eso no funciona. Para Dios no funciona. O si no, el evangelio sacramental. Antes que se muera el fulano, le vamos a ir a dar la Santa Cena y lo vamos a ungir y con aceite, y para que no se pierda, para que se salve. No lo salva. Ninguna cosa puede salvar que un ser humano haga, solamente lo que Cristo hizo. Entonces, hermanos, si en este versículo 4 Pedro está explicando que el falso maestro está condenado, entonces, y si los ángeles fueron condenados, este falso maestro también será condenado. Esa es la comparación que está haciendo Pedro ahí. Así que debemos de estar atentos, hermanos, a la sana doctrina. Y por eso estamos aquí en esta iglesia, predicamos
versículo por versículo, libro por libro, versículo por versículo, para no sacar de contexto la interpretación de cada pasaje. Pero dices, si los ángeles no se salvaron, mucho menos los falsos maestros, y van a ir a juicio. Amén, hermano. Bien, entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes,